Aleluya, mis amados, bienvenidos a una nueva mañana en la presencia de Dios, en el gozo de la salvación, en el hecho de saber que estamos en las manos de Dios, que Él guarda, que Él cuida nuestras vidas, nuestros corazones y nuestro ser. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana: los hijos son fortaleza. Y es que definitivamente los que hemos tenido la bendición de ser padres, sabemos la responsabilidad, pero el regalo tan hermoso que hemos recibido de parte de Dios al tener nuestros hijos. Y yo quiero que a través de la escritura tú y yo observemos qué nos dice la palabra acerca de este tema. Quiero que mires inicialmente Génesis 49. Ve allí conmigo, Génesis 49. Vamos a observar el verso 1. Y mira lo que dice la palabra. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro Padre celestial. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Amén y amén. Este pasaje y todo el capítulo 49 vemos como la despedida de Jacob de sus hijos. Y obviamente Jacob declara sobre Rubén, que era el primogénito, y le dice: tú eres mi fortaleza. Y era su fortaleza porque pues obviamente era el primero de todos sus hijos, de esos 12 hijos que Jacob tuvo, sin contar las mujeres. Y vemos obviamente cómo él encuentra en su hijo esa fortaleza total, donde él, al mirar a sus hijos, podía ver cómo Dios le había bendecido, cómo Dios le había premiado con esos hijos. Tal vez no eran los mejores, tal vez habían cometido errores, como lo vimos acá, porque él empieza a decirle a Rubén lo que será de la vida de él. Pero definitivamente Jacob podía ver en sus hijos obviamente una fortaleza grande, en la cual él podía ver la gloria de Dios, ver la majestad, el poder de Dios. Finalmente, sobre la vida de Jacob se había cumplido la promesa que un día el Señor le entregó a Abraham. Y esa promesa era de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, sería incontable, sería como la arena del mar. Y esos 12 hijos obviamente habían poblado la tierra y era una generación grande, sí, que obviamente lo único que ellos debían hacer era glorificar a Dios y estar tomados de la mano del Señor. A lo que voy con este mensaje en esta mañana, iglesia, es la importancia que tú y yo debemos colocar en que nuestros hijos realmente conozcan a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, en el hecho de que sean hombres y mujeres temerosos de Dios. Como te lo digo, ya Jacob sabía que se acercaba el momento de su muerte, y obviamente él durante toda su vida hizo que sus hijos reconociesen a Jehová de los ejércitos como el único y verdadero Dios sobre la tierra. Ellos cometieron obviamente errores grandes, errores como vender a su hermano José, como hacerlo pasar por muerto, y aún viendo el sufrimiento de su padre, ellos no fueron capaces obviamente de decirle la verdad. Y obviamente en la naturaleza del ser humano, nuestros hijos tal vez van a cometer errores, porque nosotros también los cometimos en un momento determinado. Nosotros también nos hemos equivocado, nosotros también en algún momento fuimos desobedientes a nuestros padres, pero en la medida en que va pasando el tiempo, nosotros podemos reconocer que en muchas de las cosas obviamente que nuestros padres nos indicaban, ellos tenían razón, que fuimos rebeldes,
a sujetarnos, que no escuchamos la voz, el consejo. Pero es definitivamente reconocer como hijos que nuestros padres siempre han estado allí, que nuestros padres obviamente siempre han querido lo mejor para nuestras vidas. Y cuando hay un hombre, una mujer que llega realmente a los pies de Cristo, pues obviamente estos le van a guiar a sus hijos en el camino de la perfección, en el camino en el que Cristo quiere llevar a nuestros hijos. Yo quiero que tú pienses en esta mañana qué tan condescendiente puedes llegar a ser con tus hijos, en el amor que tú les tienes. Claro, ellos son tu fortaleza, son el deseo que tú tienes de continuar adelante, de ver en ellos lograr tal vez lo que tú no lograste, pero a veces en ese amor desmedido no les guiamos y no les dirigimos en el camino del Señor. A veces en ese amor desmedido no somos capaces de exhortarlos, de reprenderles, de decirles lo que tú estás haciendo está equivocado, está mal. Claro, nuestros hijos tienen libre manera de pensar, de decidir, pero tú como padre, tú como madre debes hacer absolutamente todo lo que esté a tu alcance para que tus hijos no se pierdan, para que tus hijos no se desvíen del camino verdadero, para que tus hijos realmente estén aferrados a Cristo. Por eso encontramos familias cristianas, ¿sí?, donde sus padres tal vez son conocedores de la palabra, pero sus hijos están por un camino totalmente desviado, están perdidos, están lejos de Dios. Y una cosa es que tú los dejes decidir, una cosa es que tú les permitas obviamente en ese libre albedrío que ellos tomen sus decisiones, pero tú no puedes permitir que sus almas se pierdan. Estamos hablando de una eternidad, estamos hablando de la salvación. La Escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es algo claro. Si tú instruyes al niño en el camino del Señor, aun cuando él crezca, jamás se va a apartar. A lo que voy con esto, papá y mamá que me escuchas en esta mañana, es que tú y yo debemos ser perseverantes en que nuestros hijos estén siempre cerca de Dios, en que nuestros hijos siempre estén buscando al Señor, en que nuestros hijos tengan el buen hábito de orar, el buen hábito de leer la palabra, el hábito de congregarse, de tener en cuenta a Dios en su vida para todas sus decisiones y vidas. En la medida en que tú les des esa libertad, poco a poco el enemigo sí va trabajando y los va alejando del camino del Señor. Los va llenando de pensamientos, de sentimientos en su corazón que realmente no provienen del corazón de Dios. Y ahí es cuando nuestros hijos poco a poco se van apartando. Y obviamente, si tus hijos son fortaleza para tu vida, en un momento en que ellos se aparten del camino de Dios, no van a ser fortaleza, van a ser cosas que te van a hacer flaquear y no te van a dejar continuar en el Señor. Porque va a haber sufrimiento, porque va a haber dolor. Por eso el texto que te estoy diciendo, o sea, cuando miro a Jacob, sí, él había hecho la labor, él había hablado a sus hijos acerca obviamente de Dios. Como lo vimos, ellos se equivocaron, claro, pero finalmente sobre ellos vino un arrepentimiento. El día en que ellos se encuentran con José y que José, siendo el gobernador de Egipto, les demuestra su amor, su perdón, ellos fueron quebrados en su corazón, reconocieron que habían hecho lo incorrecto delante de Dios, que habían hecho sufrir a su padre durante 16 años. Donde Jacob creía que José estaba muerto. Pero finalmente ellos llegan a un arrepentimiento, hay una reconciliación, vuelven sus vidas al camino de Dios, vuelven a reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso. Y para Jacob obviamente fue fortaleza volver a ver a José, volver a ver a Benjamín, obviamente que había quedado allí en Egipto por un pequeño tiempo. Ver a todos sus hijos reunidos
fue una fortaleza grande. Y en el temor que había en Jacob realmente por caminar con Dios, pues obviamente sus hijos iban a seguir el camino verdadero. No podemos permitir que nuestros hijos se pierdan. Debemos orar por ellos, debemos clamar a Dios por sus vidas, por sus almas. En todo lo que esté a tu alcance, tú los debes guiar y dirigir en el camino del Señor. En todo lo que esté a tu alcance, tú los debes llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mismo vientre, si tú ya conoces del Señor, y en el momento en que tu esposa está embarazada, desde ese mismo momento, tú puedes hablar a tus hijos, ministrarles el amor de Dios, decirles tú vas a amar a Dios sobre todas las cosas, vas a amar a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, los vas a respetar, los vas a honrar, pero tu temor definitivo debe estar ante el único y verdadero Dios. Eso es algo que se empieza a hacer desde el mismo vientre. Ya cuando son niños, día tras día les vas a enseñar el amor de Dios. Día tras día les vas a enseñar la importancia de tener a Dios en sus vidas y en sus corazones. Porque en la medida en que ellos van creciendo, obviamente, si tú no has hecho esto desde temprana, poco a poco ellos se van a alejar. Se van a convertir en hijos rebeldes, hijos que serán tristeza para su madre, como lo dice la palabra, porque habla del hijo consentido, ese que sencillamente sea el padre o sea la madre, lo ha consentido demasiado, y como lo ha consentido demasiado, dice la Escritura, ese será tristeza, será vergüenza para ellos, porque no fueron capaces de corregirlo, porque no fueron capaces de instruirlo en la verdad de Dios. Tú no puedes callar. No podemos ver que nuestros hijos hacen lo incorrecto y nosotros los dejemos. No, mi hermano. Dios te ha dado autoridad. Una de las promesas que está en la Escritura es honra a tu padre, ¿cierto? Y madre, y tendrás largura de días sobre la tierra. Y eso es lo que yo le debo enseñar a mis hijos. Que ellos vean en mí ese respeto. Porque yo soy figura, en el buen sentido de la palabra, no quiero que me malentiendas, de lo que es Dios, de lo que es nuestro Padre Celestial. Ellos honran a Dios primeramente, y si son capaces de honrar y respetar a Dios, respetarán nuestras vidas. Pero hay que corregirlos. Así como nuestros hijos son esa fortaleza, lo que nos ayuda día tras día a salir, a trabajar, a buscar el alimento, la provisión para ellos. De la misma manera, si tú los amas, los vas a corregir. En lo que ellos estén haciendo mal, les vas a decir. No importa que ellos te tilden de que qué cansón eres, papá, cómo molestas, mamá. No importa, tú tienes que hacerlo. Tú no puedes dejar ganar ventaja en tu hogar, con tus hijos. Necesitas la presencia de Dios allí sobre la vida de ellos. Vivimos tiempos demasiado peligrosos, iglesia, donde el enemigo con sutileza, con sagacidad, saca a nuestros hijos del camino verdadero. Y la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos estar orando y clamando a Dios para que precisamente nuestros hijos le pertenezcan realmente a Cristo, para que nuestros hijos sean realmente del Señor. Jacob entonces hizo la tarea. Jacob luchó, recuérdate allí en Peniel, por su bendición. Y esa bendición incluía que él iba a amar a sus hijos, pero iba a ser un hombre con carácter. Y escúchame esta palabra, carácter. Lo que le falta a los padres hoy en día es carácter. Sus hijos les manipulan fácilmente. Sus hijos les envuelven fácilmente. Y eso hace que no haya padres radicales. Eso hace que no haya padres con autoridad, que sencillamente tengan el control total de sus hijos. Nuestros hijos no nos pueden manejar. Nosotros somos los que guiamos, manejamos y dirigimos a nuestros hijos.
No importa la edad que ellos tengan. O sea, ellos tienen que saber que tú tienes respeto ante ellos. Y si la palabra de Dios es el fundamento y es la roca que tú les estás entregando, pues obviamente Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Hoy hay una juventud desviada del plan y del propósito de Dios. Hoy hay una juventud rebelde. Y esa juventud es rebelde porque no hubo disciplina en casa. La Escritura dice claramente que el Padre al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Se habla de disciplina, de unas reglas, de unas reglas que se deben guardar, de unas reglas que se deben seguir. Y vuelvo y te digo, tus hijos no imponen las reglas, el que impone las reglas en casa eres tú. Tú eres el que ha colocado las reglas y esas reglas no son humanas, sino son guiadas y dirigidas conforme está escrito en la palabra de Dios. Entonces el padre al que ama disciplina, le exige. Y las cosas se hacen como Dios nos está diciendo que las debemos hacer. No le des ventaja a tus hijos, porque en ese momento tus hijos ya no serán fortaleza para ti, se convertirán en un problema, en una debilidad. Pero si tú tienes hijos e hijas sujetos a la voluntad de Dios, donde tú les estás guiando, donde tú les estás dirigiendo en el camino del Señor, ellos aprenderán a amar. No es exigirles que amen a Dios. Pero si ellos ven en ti esa autoridad, que lo que dice la palabra, tú lo estás llevando por obra, ellos de por sí se dejarán guiar por ti, se sujetarán a la voluntad de Dios. No podemos permitir que ellos, como te lo he venido diciendo, saquen ventaja alguna de diversas situaciones. No. Tampoco los llevemos al punto de consentirles, y darles absolutamente todo. Nuestro Padre también nos niega cosas. Y cuando digo que Él nos niega cosas, es que detiene sus bendiciones por un tiempo y nos dice aún no es el momento, porque Dios tampoco quiere hijos caprichosos de parte nuestro, que solo abramos nuestra boca y ya el Señor nos está entregando, ¿no? Como hijos de Dios aprendemos a valorar, sabemos el esfuerzo que requirió la oración, el llanto, el clamor, la esperanza que tuvimos en el Señor hasta que finalmente una respuesta llegó. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Si en algún momento hay que retener algo, lo vamos a hacer para que ellos aprendan a valorar. Hay hijos que tienen todo, absolutamente todo, que no les falta nada, que no les falta el alimento, que no les falta el vestido. Tuvieras un niño de escasos recursos, ¿cómo agradece algo tan sencillo como una empanada, una arepa, que para nosotros dice, pues yo no veo que tenga ningún problema de eso, si yo quiero voy y la compro? Pero un niño de escasos recursos sabe valorar eso que se le está entregando. No se vuelven caprichosos. A veces, desafortunadamente, nuestros hijos lo pueden tener absolutamente todo, y en un momento determinado se convierten en caprichosos. Que ya no quiero este celular, que quiero uno más moderno, que quiero una tablet, que quiero un televisor más grande, que ya no puedo estudiar en determinado colegio, tengo que estudiar en uno más fino. Y poco a poco los padres van haciendo de esos hijos hijos caprichosos, hijos voluntariosos. Y créeme, hermano, que un hijo voluntarioso no está realmente en la voluntad de Dios, no está en el camino de Dios. Negarles a ellos ciertas cosas no quiere decirle que no les ames. Dios premia la obediencia y tú como padre premiarás en tus hijos la obediencia. Si tú que me estás escuchando tienes hijos pequeños,
Cuantas veces sea necesario, corrígelos. La escritura nos dice claramente que el Padre corrige con vara. La palabra vara ahí es con autoridad. Pero de la misma manera, con esa autoridad, tú puedes corregir a tus hijos con una palmada. Muchos psicólogos hablan y dicen hoy en día que no les golpees con las manos. Aún hay psicólogos cristianos que dicen que no le golpees con la mano, que tomes una pequeña varita y les pegues. Pero el hecho de que tú les pegues con la mano no quiere decir que no les des amor. La palabra me muestra que Dios muchas veces tuvo que disciplinar al pueblo, ¿sí? La obra de sus manos, lo que él había hecho con sus manos, que tuvo que hacer Dios, los disciplinó. Israel estuvo en Egipto cautivo 400 años. Fueron llevados después cautivos por los babilónicos. O sea, sí hubo cautividad, sí hubo disciplina, sí hubo corrección de parte de Dios. ¿Le dolió al pueblo? Perdóname, claro que le dolió. ¿Le dolerá a nuestros hijos cuando sea necesario corregirlos? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que nosotros no los amemos. Ellos aprenderán a valorar lo que tienen, el techo que tienen, la cama que tienen, el lugar donde descansan, los privilegios y las bendiciones que llegan a tener en casa. Hay niños que no tienen ni siquiera dónde recostar literalmente su cabeza, que viven en una pobreza terrible. Y nuestros hijos son demasiado caprichosos muchas veces. Yo quiero que tú reflexiones sobre esto. Enséñales el valor de la vida. Enséñales el valor de conseguir el dinero, que es con trabajo, que es con esfuerzo. Que tú tienes que aguantar muchas veces humillaciones, guardar silencio ante otras. Que tienes que ser paciente muchas veces para que llegue el trabajo. Ellos tienen que aprender a valorar esto. Si yo quiero que mis hijos sean fortaleza para mi vida, ellos solo van a ser fortaleza para tu vida siempre y cuando Cristo esté en sus corazones. Que el mismo temor que hay en tu corazón pueda estar en ellos realmente. Para que ellos, el día que tengan sus hijos, les puedan enseñar exactamente lo mismo. Como te lo he dicho, sí, ellos cometerán errores, como nosotros también los cometimos. Pero escúchame bien esto, si tú les guías en la verdad de Jesús, en su palabra, los errores que ellos cometerán serán mucho menores a los que tú y yo cometimos tal vez algún día, porque Cristo no estaba en nuestro corazón. En la medida en que nuestros hijos estén cerca de Dios, Dios les va a guiar, Dios les va a dirigir, el temor de Dios estará en sus vidas. Siempre intentarán hacer lo correcto delante de Dios. Siempre se guardarán del mundo, estarán alejados de los vicios, de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de la pornografía. Siempre estarán alejados de todo este tipo de cosas. Estarán alejados de la mundanalidad, de la música del mundo, de esas malas letras que tienen estas canciones hoy en día que solo los llevan a la perdición y a la destrucción. Ahí es donde tú y yo veremos que Dios está obrando en ellos, porque Dios los está guardando. Se cumplirá la palabra de que ellos estarán bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Dios los estará guardando fielmente día tras día. Eso es lo que tú y yo anhelamos para nuestros hijos, bendición para ellos. Y su bendición está en Cristo. Cuando nuestros hijos no están en el camino de Dios, dejan de ser una fortaleza. Dejan de ser una fortaleza. Y sencillamente se convierten en algo complicado, difícil de sobrellevar. Te darán muchos dolores de cabeza, muchos. Pero si hay padres con autoridad, si hay padres que amen a Dios primeramente y entiendan que lo mejor que pueden recibir sus hijos es el amor de Jesucristo en sus corazones, esos hijos te darán felicidad, esos hijos traerán gozo sobre tu vida, esos hijos te ayudarán a levantar tus manos cuando sientas que no puedes más. Esos hijos serán tu bastón el día en que tú y yo envejezcamos, porque te llenarán de fe, porque te llenarán de esperanza,
porque estarán a tu lado, porque te cuidarán, porque te animarán, te abrazarán. Ellos estarán ahí diciéndote: tranquilo, padre, tranquila, madre, estoy contigo. Y Dios, más que nadie, está con nosotros. La vida es algo hermoso, mi hermano. Estamos en el vientre de nuestras madres, un día nacemos, somos niños, gateamos, corremos, saltamos, gritamos, nos ensuciamos. Vamos creciendo y somos adolescentes y el mundo empieza a mostrarnos muchas cosas. Muchos, tristemente, sin conocer del Señor, caímos en esos engaños del diablo. Pero si nuestros hijos llegan a esa adolescencia tomados de la mano de Dios, serán jóvenes diferentes, serán jóvenes que amen, que glorifiquen el nombre del Señor, que no sientan vergüenza de su fe en Cristo, que sepan sus amigos, sus conocidos, que ellos son del Señor, que son creyentes, que son cristianos, que aman a Dios sobre todas las cosas. Y esos jóvenes se levantarán como adultos fieles a Dios, hombres y mujeres de oración, que si llegamos a esa vejez y se acerca el momento de nuestra partida de esta tierra, habremos podido decir: Señor, gracias por el día en que te conocimos. Gracias por el día en que tú llegaste a nuestro corazón, y podremos decirle a nuestros padres: gracias. Gracias porque el tesoro más grande que me dejaste fue Jesús en mi corazón. Padre amado, quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte la gloria y la honra a ti, Señor. Y yo hoy clamo para que levantes padres temerosos de ti. Padres que sean capaces de guiar a sus hijos en tu camino. Que levantes hijos que te amen. Niños, jóvenes, Señor, que glorifiquen tu nombre. Apártalos de los engaños de Satanás. Apártalos de la mundanalidad, de los vicios, de la música que está destruyendo tantas vidas, Señor. Por favor, Señor, hoy te lo pedimos de corazón en el nombre de Cristo Jesús. Hoy levanta bandera delante de nuestros hijos, guárdalos, envía legiones de ángeles alrededor de ellos, Señor, y que sea tu Espíritu en cada uno de ellos, Señor. Dirígelos. Si alguno se ha apartado del camino, Señor, hoy te rogamos que le hagas volver. Si alguno, Señor, el mundo le ha viciado, Señor, con sus cosas, vuélvele a traer a tus pies, Señor, que tu palabra se haga real en nuestras vidas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Señor. Glorifícate, Señor. Trae a los hijos de tus hijos, Señor, a salvación, Padre. Hoy te lo pedimos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que haya una llenura, que haya una visitación del Espíritu Santo sobre nuestros hijos, Señor. Hoy te lo pedimos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, sobre los nietos, Señor, aquellos que ya son abuelos, bisabuelos, Señor. Haz esa visitación sobre esos jóvenes, sobre esos adolescentes, sobre esos niños, sobre esas pequeñas criaturas, Señor, que sea la presencia de tu Santo Espíritu sobre todos ellos, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Dios, que tu promesa, Señor, tenga cumplimiento, Rey. Hoy te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias, Dios amado. Es en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios los guarde, pero que nosotros como padres seamos sabios en nuestro actuar. Si quieres que ellos sean fortaleza para ti, guíalos todos los días de tu vida en el amor y en el temor de Dios.
Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo con muchos más padres para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un resto de día en la bendición. Qué gozo y qué felicidad la que Dios nos ha dado al ser padres. Aprovechémosla, pero guiemos a nuestros hijos en el camino único y verdadero que lleva a la vida eterna, en el camino de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga.